Días, bienvenidos entonces a esta charla de inteligencia artificial en medicina vascular, herramientas emergentes para una práctica más precisa. Yo quiero aclararles algunas cosas sobre esta charla. Y esta charla, obviamente, al ser una charla de inteligencia artificial, se utilizó inteligencia artificial para hacer muchas de las diapositivas. Quiero aclarar algo muy importante de esta charla y es que yo no soy un experto en inteligencia artificial. Realmente soy alguien más bien que ha querido aprender y que ve la necesidad importante constante, por lo constante que estamos viendo y el gran crecimiento de la inteligencia artificial como una herramienta importante en la medicina y por lo cual considero que es importante para los médicos y para todo el personal de salud que estemos familiarizados con la inteligencia artificial y con todo lo que se viene con respecto a esto. Existen obviamente cursos de inteligencia artificial, de hecho hay varios cursos que se dictan de inteligencia artificial en el área de la salud que todavía no he tenido la posibilidad de hacer, pero considero que es necesario que conozcamos qué se viene y qué hay de la inteligencia artificial. El objetivo importante de esta charla es mostrarles, darles una pequeña real pincelada de lo que es la inteligencia artificial y cómo ésta se podría utilizar en, específicamente en medicina vascular o en cardiovascular realmente. Hablaremos de unos temas importantes acerca de la predicción y acerca de métodos diagnósticos utilizados en medicina vascular. Y realmente lo que les voy a mostrar es muy poco con respecto a todo lo que sea y con todo lo que realmente se viene con el constante crecimiento de la inteligencia artificial. Adicionalmente, voy a dar unos tips y unas herramientas de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial, sobre todo en la práctica laboral y en la práctica académica. Son herramientas que yo he aprendido y que realmente pues utilizo y que he visto cómo se utilizan y cómo sacarles provecho en la práctica laboral y académica. Para esta charla se utilizaron diferentes inteligencias artificiales, entre ellas ChatGPT, Copilot, Gemini. Se utilizó también Meta para que lo tengan en cuenta. Y quiero dar algo de introducción y esto eran las imágenes que el año pasado me permitía crear la inteligencia artificial. Vean el nivel de detalle de cada una de ellas. Tiene errores pequeños, pero que son solo perceptibles con los detalles, pero que realmente son unas imágenes muy interesantes. Pero vean cómo ha avanzado la inteligencia artificial y esta es una imagen de inteligencia artificial que creé basadas en mi rostro y una imagen muy similar a quien les está exponiendo realizando una ecografía. El nivel de detalle tanto en la ecografía como en otros aspectos interesantes, inclusive en aspectos tan interesantes como hasta el escudo de la universidad en la pijama médica que estoy utilizando. Entonces, el crecimiento de la inteligencia artificial realmente eh, es abrumador y obviamente tenemos que estar en una constante actualización para la utilización y para no quedarnos atrás en esto. Entonces, realmente la integración de la inteligencia artificial en la medicina es un tema que crece mucho debido a varios factores que están transformando como tal el área de la salud. Y algunas razones importantes de eso es que ha tenido unos avances tecnológicos significativos, sobre todo en el almacenamiento de datos para el desarrollo de inteligencia artificial más sofisticada, más accesible, permitiendo como tal analizar grandes volúmenes de datos médicos y que a su vez nos den como mayor precisión y mayor rapidez a la hora de tomar conductas con este tipo de tecnologías. También los datos en salud han crecido importantemente y tener unos registros digitalizados y el uso de monitoreo, de dispositivos de monitoreo genera gran cantidad de datos en salud y esto permite entonces procesar y analizar datos de manera más efectiva. Uy, perdón, que se me pasó.
También es importante tener en cuenta el envejecimiento poblacional y el aumento de las enfermedades crónicas y con ello pues una carga significativa para los sistemas de salud como lo estamos viendo y que realmente la inteligencia artificial realmente puede hacer estos tratamientos como más innovadores, más personalizado, permite como tal inclusive la asignación adecuada de recursos, hacer una atención más efectiva y sostenible. Y también la medicina, la inteligencia artificial va a permitir entonces que se realice una medicina más precisa, más personalizada, realizando entonces los tratamientos con las características individuales de cada paciente y esto potencializado por la inteligencia artificial. Porfa, me colaboran con los micrófonos. Entonces, adicionalmente, pues la inteligencia artificial nos va a permitir realizar entonces unos diagnósticos y un tratamiento de una manera más eficiente, inclusive la utilización entonces de imágenes, de la interpretación de imágenes a través de inteligencia artificial, pues en ocasiones ha demostrado ser mucho más precisa para la detección de algunas enfermedades. Y ahora lo vamos a ver más adelante y es que hay que tener unas consideraciones éticas con respecto entonces a la utilización de la inteligencia artificial. Hablemos de unos datos breves de inteligencia artificial para conocer de qué se trata y todos los términos utilizados en inteligencia artificial. Es que la inteligencia artificial es un cambio muy amplio. Es muy amplio porque se puede utilizar en muchas cosas que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren como tal una inteligencia humana, como el reconocimiento de voz, la toma de decisiones y la traducción de idiomas, etcétera, etcétera. Pero a su vez tenemos entonces otros términos que vamos a encontrar dentro de la inteligencia artificial, y es el término de aprendizaje automático o lo que conocemos como el machine learning, que es un conjunto de la inteligencia artificial que nos permite a través de algoritmos analizar datos, aprender de ellos y hacer unas predicciones y toma de decisiones basadas en estos datos. En medicina se ha utilizado ampliamente para predecir resultados clínicos y mejorar la precisión diagnóstica. También existe el aprendizaje profundo o el deep learning, que es también un subcampo como tal que viene del machine learning y que emplea como tal, hagan de cuenta, una especie de redes neuronales artificiales con múltiples capas para modelar y analizar datos complejos, que ha revolucionado como tal el análisis de imágenes, mejorando como tal la detección y la clasificación de las enfermedades, y esto porque permite analizar y le estamos metiendo constantemente información a esto, como por ejemplo una cantidad muy grande de imágenes, y esto después va a tener entonces la capacidad de tener entonces mucha más información. Entonces, ¿cómo aprende un modelo de estos de inteligencia artificial? Y es que los modelos de machine learning se entrenan alimentándose con grandes volúmenes de datos etiquetados. Entonces, 100.000, 10.000, 100.000 tomografías o electrocardiogramas, por ejemplo, y entonces los modelos desarrollan una detección, por ejemplo, de arritmias de un electrocardiograma. Se proporciona entonces miles de electrocardiogramas que pueden ser clasificados como normales o anormales, y entonces el modelo comienza a identificar patrones asociados a cada categoría y los comienza a clasificar como anormales, o puede clasificarlos entonces como anormales basados en esos patrones que le estamos dando entonces a la IA. También hay que tener en cuenta otros elementos importantes, y es lo que conocemos como las redes neuronales convolucionales, que hay que imaginarlas como funciona un lente de un dermatólogo a inspeccionar minuciosamente las lesiones de piel, y lo que hace es que busca patrones específicos como alteraciones en la pigmentación, irregularidades que podrían sugerir malignidades. Esto se utiliza
con más precisión en las imágenes médicas, inclusive a nivel de píxeles para detectar características muy sutiles que pueden señalar la presencia de una posible patología. Y estas redes neuronales convolucionales, por ejemplo, se han utilizado con mayor precisión para detectar muchos años antes o meses antes, por ejemplo, las lesiones que se encuentran en las mamografías. Entonces, entrémonos un poco de cómo se ha podido utilizar la inteligencia artificial en la medicina vascular y hablemos un poco del diagnóstico por imágenes en medicina vascular. Les voy a presentar dos ejemplos importantes. En uno de ellos, la inteligencia artificial se utilizó para un aprendizaje profundo a través de lo que les dije, las redes neuronales convolucionales para detectar y describir anormalías vasculares. Entonces, se ha utilizado para la detección de trombos, de aneurismas, de diferentes modalidades de imágenes que abarcan inclusive desde el Doppler, desde angiotomografías y desde resonancias. En uno de esos estudios que quiso evaluar la alteración Doppler carotidio, empleó estos modelos de aprendizaje estratificando entonces las placas arteromatosas en imágenes de ultrasonido y un enfoque notable utilizando las redes neuronales convolucionales para clasificar entonces el riesgo asociado a estas placas carotídeas. Inclusive este modelo logró una sensibilidad de un 75% y una especificidad del 70%. Uno de esos estudios fue en el cual se quiso hablar entonces la detección de enfermedad carotidia utilizando entonces inteligencia artificial en la ecografía. Entonces aquí lo que utilizaron fue evaluar la factibilidad aplicada y la precisión del uso de esa inteligencia artificial en imágenes a escala de grises obtenidas en la ecografía para detectar entonces una enfermedad carotidia. Lo que hicieron entonces fue evaluar 156 imágenes que eran estáticas, ya se habían tomado pues como tal las imágenes incluían entonces desde carotidas normales y con distintos grados de estenosis. En este estudio se utilizó entonces basados en los criterios NACED y lo que utilizo aquí son las redes neuronales convolucionales, basadas en este tipo de arquitectura que ahora les hablo un poco de esto. Y lo que hicieron entonces fue dividir las imágenes tanto en entrenamiento como en validación. Se utilizaron entonces este tipo de técnicas para evaluar entonces todo esto. Entonces, vean lo que resultó en este estudio. Entonces, ¿qué es ese BVGG16? Y es un tipo de red neuronal diseñada para reconocer entonces patrones de imágenes. Entonces, lo que hace esta imagen entonces es una cadena de pasos, lo que explica acá cómo sigue la red neuronal para procesar entonces todas estas imágenes y decir si no hay entonces esta enfermedad carotidia. Entonces, ¿qué hace? Hay una imagen como tal de entrada, una imagen en escala de grises que se convierte entonces en una matriz que procesa entonces todas estas capas, son realmente pues 5 capas y cada bloque lo que hace es extraer las características de las imágenes. Entonces cada bloque nos va a extraer, por ejemplo, entonces los bordes, la textura, la calcificación, etcétera, etcétera. Y después lo que se hace entonces es hacer se conectan todas estas capas y después lo que se hace es dar una interpretación basada entonces en los posibles resultados que ya se tenían. Porfa, me colaboran con el micrófono. Gracias. Entonces, ¿todo esto para qué sirve? Y es que toma entonces estas imágenes del Doppler en grises y lo procesa a través de todas estas capas y decidir automáticamente si realmente hay o no hay una enfermedad carotidia. ¿Cuáles fueron entonces los resultados de este estudio? Y es que la precisión global de la inteligencia artificial en arterias normales fue de un 92% y de un 90% para cualquier grado de estenosis. Una sensibilidad para las normales
de un 91 a un 86% y la un 91% de sensibilidad y un 86% de especificidad, y para estenosis una sensibilidad del 87% y una del 82%. Y eso es como tal la precisión entonces que nos dio en los diferentes grupos basados en la estenosis. Entonces la precisión para estenosis menores del 50% fue el 94%, entre el 50 al 75 un 88% y mayor del 75 un 92% de precisión. Entonces esto es realmente cómo se está pudiendo utilizar la inteligencia artificial para modelos de imágenes. Hablemos un poco también de cómo se utiliza la inteligencia artificial para la estratificación de riesgos y predicción de eventos. Esto realmente tal vez es una herramienta muy importante. Y aquí se utilizó entonces el Machine Learning para predecir tromboembolismo venoso y sangrado en aquellos pacientes que fueran a llevarse una artroplastia total de articulación, y lo que se hicieron fue entonces aquí permitió entonces el objetivo de este estudio era desarrollar y validar un algoritmo basado en un aprendizaje automático, Machine Learning, para predecir que los pacientes presentaran una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar. Adicionalmente, la evaluación entonces de estos pacientes, si tuvieran algún evento sangrado mayor, después entonces de un reemplazo total de cadera o de rodilla. Entonces, ¿qué se hizo? Fue un estudio retrospectivo de una corte única en un solo centro. Evaluaron casi 36,000 pacientes y se recolectaron 36 variables, perdón, 56 variables, entre las que se incluían demográficas, comorbilidades y detalles quirúrgicos, y si los pacientes tenían algún tipo de anticoagulante previo o posterior a la cirugía. Se dividieron los datos en datos de entrenamiento y los datos de validación. Estos son los modelos pues, que se utilizaron, y se utilizaron entonces unas validaciones cruzadas para ver entonces cómo funcionaba este tipo de modelo. ¿Qué nos dijo el modelo? Entonces, para la predicción entonces de trombosis venosa, de tromboembolismo venoso, pues se presentaron entonces en un 0,86% de los casos y sangrados mayores en un 0,86. Y lo que se hizo fue entonces para la evaluación entonces del riesgo, el modelo importante, entonces vemos que para la predicción de tromboembolismo pulmonar, pues tuvo un área bajo la curva de 0,7 y de trombosis venosa profunda de 0,7 también. Estos fueron los modelos que tuvieron tal vez mayor rendimiento, y este fue el que tuvo el mayor rendimiento entonces para la predicción de eventos de sangrado. Esta imagen, entonces, fue una imagen que le dije a la guía que me describiera, que me diera una imagen que pudiera utilizar entonces para describir los resultados de este estudio. Y esta fue la imagen que obtuve de la inteligencia artificial. Y estos fueron las variables entonces que evaluó el algoritmo, que tuvieron entonces mayor riesgo para desarrollar cada uno de estos eventos, como los dije previamente. Entonces, estas fueron las condiciones para el tromboembolismo pulmonar, para la trombosis venosa profunda, y estas fueron las consideraciones entonces que se tuvieron para predecir entonces los eventos de sangrado. Algo muy importante y entonces aportes claves, y es que este estudio desarrolló un modelo altamente personalizado, validando entonces para predecir eventos tromboembólicos en pacientes con artroplastia, a diferencia de los otros modelos que utilizamos normalmente, como el Caprini. Este incluye variables como tipo de anestesia utilizado, si se utilizó ácido tranexámico, inclusive si se utilizó algún tipo de anticoagulante. Algo muy importante de este modelo es que una separación entre trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, y también creó un modelo para para predecir entonces si los pacientes podían tener un mayor riesgo de sangrado, permitiendo entonces mirar el riesgo-beneficio de elegir estrategias de profilaxis. ¿Cuál es la limitación de este estudio? Y es un modelo de tipo caja negra.
que son difíciles de interpretar clínicamente. Y ahora les voy a explicar qué son las cajas negras, pero realmente para darles algún contexto, y es que las cajas negras es que en sí no sabemos el modelo de inteligencia artificial, cómo llegó a ese tipo de conclusión en este caso. Entonces, esto fue lo que pudo saber, esto fue el resultado importante, que es una caja negra. Ahora hablo más en detalle de esto. Limitaciones también, que esto fue en un solo centro, y algunas variables como por duración quirúrgica no están disponibles antes de la cirugía, entonces uno no puede predecir entonces cuánto va a durar la cirugía. Entonces esto es una variable que realmente pues no nos podría aportar mucho en este caso. Lo otro es, por ejemplo, no diferencio si había una si la posibilidad de una T proximal y distal, y obviamente pues falta una validación externa. Otra de las posibilidades de utilización de la inteligencia artificial sobre el monitorización y seguimiento remoto es que realmente la integración de sensores y dispositivos portátiles con inteligencia artificial ha mostrado realmente ser una transformación de cómo monitorizamos a nuestros pacientes, facilitando la detección temprana de eventos adversos y mejorando el seguimiento de los pacientes. Este fue, por ejemplo, un estudio en el cual se utilizaban dispositivos para la detección de eventos cardiovasculares. Aquí se hizo una revisión sistemática de dispositivos portátiles, tanto para detección, predicción y tratamientos de enfermedades de tipo cardiovascular. Lo importante es que se evaluaron signos vitales, enfermedades, dispositivos estudiados, qué tipos de algoritmos de inteligencia artificial se emplearon, las métricas de rendimiento y las limitaciones y los desafíos actuales. Entonces aquí lo que se hizo, el 78% de los artículos estaban publicados entre 2019 y 2020, mostraban un interés creciente de todo esto, y esos fueron los signos vitales realmente evaluados: electrocardiograma, fotopretismografía, frecuencia cardíaca, temperatura, frecuencia respiratoria, saturación, y otros pues evaluaban entonces otros tipos de signos vitales. Y estos son los diferentes tipos de dispositivos que se evaluaron. Esta imagen, como vieron en el título del estudio, el estudio es en inglés, pero yo le dije a la inteligencia artificial que modificara como tal la figura que se utilizaba en este artículo y que me la diera exactamente igual, pero en español. Y aquí vemos cómo yo diría que con una precisión casi del 95% me hizo una imagen que estaba en el artículo completamente igual. Entonces, retomando lo del artículo, y es que vemos que los diferentes dispositivos que se utilizan de inteligencia artificial para monitoreo son muchos. Entre ellos tenemos auriculares, tenemos manillas, relojes, anillos, calzado, gafas, cascos, parches, prendas inteligentes, inclusive hay cinturones o correas inteligentes que se pueden utilizar de inteligencia artificial. ¿Cuáles fueron los resultados importantes? Y es que vemos que en la mayoría de los estudios lo que se hizo una monitorización de fibrilación auricular en la mayoría de los estudios, y la mayoría de las validaciones son para la detección de este tipo de patología. En otros estudios se evaluó arritmias, infarto, hipertensión arterial, etcétera, etcétera, inclusive enfermedad arterial periférica. Diferentes dispositivos utilizados, la mayoría de ellos fueron relojes inteligentes, parches o bandas torácicas, y lo que dijo este estudio fue que algunos dispositivos y algunos modelos podrían tener una precisión inclusive mayor al 90% para la detección, sobre todo de arritmias tipo fibrilación auricular. ¿Cuáles son los desafíos importantes de este estudio? Es que hay unas limitaciones obviamente de energía, de tamaño, de conectividad, la almacenación de los datos. Necesita como tal una validación clínica a gran escala. Hay obviamente, como son dispositivos de diferentes inteligencias artificiales, de diferentes marcas, etcétera, etcétera, muchas veces no son compatibles un sistema con otro, y eso pues obviamente limita la valoración.
hay que tener unas consideraciones éticas y una privacidad de los datos y unas perspectivas futuras, y es la integración entonces de esta inteligencia artificial con los datos médicos. Podemos tener ya más adelante un monitoreo más personalizado, unas validaciones multicéntricas, y lo que vamos a hacer también es mejorar el algoritmo de bajo consumo y eficacia como tal en tiempo real. ¿Cuáles son los desafíos éticos de toda la inteligencia artificial? Es que los desafíos éticos y técnicos y legales pues están surgiendo con estas nuevas tecnologías, y es cómo poder utilizar. Hay algo que en inteligencia artificial que se llama la explicabilidad de modelos, o lo que les dije, las cajas negras, y esto es basado básicamente en el deep learning, debido a la opacidad de sus procesos de toma de decisiones. Y es una falta de transparencia realmente que plantea desafíos éticos en el ámbito médico, porque como les dije, es cómo llegó el modelo de inteligencia artificial a darnos entonces ese tipo de conclusión. Y adicionalmente, pues, es esencial entonces esta explicabilidad para la aceptación dentro de la clínica y el despliegue ético, porque realmente implementar una herramienta de inteligencia artificial que no sabemos cómo llegó a esa conclusión, pues va a tener unas consideraciones éticas importantes. Además, hay una falta de interpretabilidad, puede dificultar la identificación o la corrección de errores en los modelos. Si no sabemos cómo llegó el modelo a eso, pues obviamente corregirlo en ocasiones va a ser difícil, y esto puede en ocasiones inclusive afectar la calidad del cuidado en este tipo de algoritmos. Adicionalmente, los algoritmos de inteligencia artificial pueden perpetuar, incluso amplificar sesgos existentes si se entrenan con datos no representativos o sesgados. Y como les dije, cómo funciona entonces el deep learning, el machine learning y las redes neuronales convolucionales, y es que lo que hacemos es alimentar la inteligencia artificial con datos, con imágenes, con electrocardiogramas, etcétera, etcétera, pero si se dan datos erróneos, datos sesgados, pues obviamente se van a hacer unas interpretaciones erradas de esto. Adicionalmente, en el ámbito de la salud puede conducir también a una disparidad entre la atención médica. Por ejemplo, se ha documentado que ciertos algoritmos predicen el riesgo de enfermedades basándose en los costos de atención previos, lo que puede resultar en una subestimación de riesgos en otras poblaciones que han sido más desatendidas. Entonces, es fundamental en estos dilemas éticos implementar estrategias para detectar y mitigar entonces estos sesgos, garantizando que se dé una atención equitativa para todos los pacientes. Adicionalmente, otro tema importante en la inteligencia artificial, y es la responsabilidad. La responsabilidad médico-legal, y es si estamos utilizando una inteligencia artificial, la inteligencia artificial se equivoca en la interpretación de algo y se toman conductas médicas a partir de esa inteligencia artificial, ¿quién es el culpable de eso? Son dilemas éticos que se vienen tratando y que se van a tratar entonces hacia el futuro para resolver y para poder implementar la inteligencia artificial. Y finalmente quiero hablarles de este tema, y es la utilización de la inteligencia artificial en el ámbito académico y laboral, y es tal vez donde hasta ahora le he sacado mayor provecho y la gente le saca más provecho a la inteligencia artificial. Inteligencias artificiales existen cientos, miles de ellas que uno puede utilizar. Estas realmente pues son las que yo más conozco y las que tal vez más domino, y que tal vez obviamente la gente más conoce, porque son las más utilizadas y las que han surgido pues con mayor fuerza en estos últimos tiempos. Tal vez las que más utilizo son ChatGPT, Copilot, Gemini y Meta, que me permiten entonces, tanto en el ámbito académico y ámbito laboral, pues desarrollarla y realmente sacarle mayor provecho.
Y algo muy importante de estas inteligencias artificiales, cuando uno le va a preguntar o cuando uno va a tomar una conducta importante, es algo que llamamos el PRON. Y el PRON es importante en la inteligencia artificial porque es la forma como uno, como usuario, le da una instrucción a este modelo de inteligencia artificial. La calidad, la claridad y la precisión de lo que tú le digas a la inteligencia artificial realmente es lo que nos va a determinar la claridad de esa respuesta que nos va a dar la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, el tono es muy importante y no es lo mismo decirle a un prompt, decirle, explíqueme, por ejemplo, el funcionamiento del corazón como si yo tuviera 10 años. Es un lenguaje más simple. A que yo le ponga el contexto de que yo soy un médico internista, estoy haciendo una subespecialidad de medicina vascular, explícame cómo funciona el corazón. Y realmente la inteligencia artificial me va a dar una respuesta basada en el tono que yo le dé. Adicionalmente, la precisión va a ser muy importante a la hora de darme la respuesta. Y es que si yo le doy más precisa la pregunta, pues va a dar mejores respuestas y no va a ser tan vaga. Adicionalmente, me va a permitir entonces, si yo le doy resultados más personalizados. Y es que, por ejemplo, si yo quiero hacer una presentación, no es lo mismo que yo le diga, hazme una presentación de inteligencia artificial. Y eso es una respuesta muy general, muy vaga y obviamente nos va a dar una respuesta, pero no personalizada. No es lo mismo que yo le diga, hazme una presentación de 30 diapositivas de inteligencia artificial que esté dirigida para un personal médico en el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares. Es más útil, es mucho más precisa. Adicionalmente, si uno le da un prompt más eficiente, pues obviamente nos va a optimizar el tiempo y el esfuerzo. Y es que si yo le doy una respuesta muy vaga, pues obviamente voy a tener que ir corrigiendo y eso pues va a tomar más tiempo. Y obviamente un prompt más creativo puede generar respuestas más sorprendentes. Entonces, en temas de guiones, en temas, por ejemplo, de imágenes, entonces realmente el prompt tiene algo muy importante. Les voy a dar algunos ejemplos y es estos dos tipos de prompt. Este tipo de prompt, si yo le digo a la inteligencia artificial, hazme un resumen de este artículo, así yo le pongo este prompt. Les voy a contar algo. Hay veces uno es difícil hacer un prompt porque uno hay veces no sabe qué quiere. ¿Yo qué hago? Utilizo la inteligencia artificial y le digo, hazme un prompt para la inteligencia artificial, para el resumen de artículos médicos, tipo ensayos clínicos aleatorizados. Y esta fue toda la respuesta. Y es sino yo copiar todo este prompt y me da la respuesta. Y miremos aquí entonces con un video. Espérenme que no me deja reproducir el video. Listo. Entonces miremos algo acá. Y le hice eso. Este es el artículo, el Azalea Timi, que dio el doctor Juan David hace unas semanas, y simplemente le dije a la inteligencia artificial, hazme un resumen de este artículo. Entonces la inteligencia artificial, claro, me hizo un resumen, el objetivo del estudio, el diseño del estudio, me dio algunas interpretaciones y me dio los resultados principales del estudio. Y me dio una conclusión. Pero es muy diferente cuando yo lo que hago es, venga, hazme un resumen y este es todo el prompt diferente que yo le pegué a la inteligencia artificial para que me hiciera como tal un resumen de este estudio. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta? Claro, primero me dio un contexto. Primero entonces me dio un contexto de todo el estudio, por qué se realizó el estudio, me dio todo el diseño del estudio,
me dio cada una de la población, con los criterios de inclusión, con la muestra, con algunas entonces características basales de los pacientes, me dio la intervención y el comparador, me dio los resultados principales dividiéndolo en desenlaces primarios, secundarios, con los estimados puntuales y con los intervalos de confianza, inclusive me dio los resultados secundarios, me habló de la significancia estadística, me dio algunas conclusiones, inclusive me dio las limitaciones de este estudio. Adicionalmente, me dio la aplicabilidad clínica de este estudio. Entonces, realmente el PRON tiene mucha importancia. Otra de las cosas importantes que le podemos pedir a la inteligencia artificial es, venga, ayúdeme con temas académicos. Y es, aquí le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera una tabla con los estudios pivotales de los anticoagulantes directos. Algo muy importante que la misma inteligencia artificial dice y que recomienda es corroborar si esta información realmente es precisa. Entonces, yo le pedí eso y en menos de 30 segundos, cada uno de los estudios que se hicieron pivotales de los anticoagulantes directos me dio una tabla de todos estos estudios, inclusive sorprendentemente también me dio los resultados de la Salea-TIMI que ya se había publicado. Entonces vea que es inclusive hasta actualizada con respecto a los resultados que se dan de estos. Y me incluye entonces todo lo que se evaluó y dónde se realizó el estudio y en qué años entonces se hizo esto. Pero como lo reitero, es muy importante corroborar que la información sea exacta. Algo que le puede pedir uno a la inteligencia artificial en estos temas académicos es dame las referencias de dónde sacaste este tipo de información para uno corroborar entonces que sí sea algo muy que realmente sea. ¿Qué herramientas de inteligencia artificial se pueden utilizar en áreas académicas y que realmente son muy seguras? Y estas realmente pues son las que utilizo con mayor frecuencia, el C-Space, OpenEdition y el ICID, que realmente a través de los artículos, más de 300 millones de artículos de literatura médica, me va a dar una respuesta a lo que yo le estoy diciendo. Entonces miremos aquí, por ejemplo, esta es la utilización de ese space. Aquí lo que le dije a la inteligencia artificial de esta académica fue, hábleme de los inhibidores del factor 11 en fibrilación auricular. Ella muy inteligentemente me sugiere algunas preguntas de qué quiero saber con respecto a estos inhibidores del factor 11. Y lo que hizo aquí la inteligencia artificial fue entonces recolectar, lo que hizo fue analizar 1750 artículos, encontró 284 que consideró realmente relevantes y me da una respuesta con respecto a los 20 artículos que considera como los mejores. Y como vemos acá, me da entonces una respuesta del impacto de los inhibidores del factor 11 en la prevención de ACV en pacientes con fibrilación auricular y me habla de varias cosas, la introducción, cómo es el mecanismo de acción, las conclusiones, direcciones futuras. Y entonces me va a dar una respuesta basada en esos artículos médicos. Y entonces vemos acá que aquí me explica toda esa tabla de contenido. Algo muy importante y es que ya me cita los artículos de los cuales entonces estoy bajando, como de los cuales está tomando esa información y yo puedo ver ese tipo de artículos si está disponible y la respuesta me la da entonces basada entonces en la información médica y puede ser inclusive hasta más confiable. Y uno puede revisar los artículos. Eso me da un pequeño resumen en esta parte derecha sobre si sobre el tipo de artículo entonces que se está utilizando. Adicionalmente, cosas que también me permite hacer esta herramienta es, por ejemplo, resúmenes de artículos. Y esta misma, no sé si el sonido funcionará, pero esta inteligencia artificial me da un resumen
como si una persona estuviera hablando y me da un resumen más importante entonces acerca de alguno de los estudios. Entonces usted sino ponerle el estudio, el artículo, y esto te va a dar un resumen entonces en modo de video. Tener en cuenta que puede ser inclusive hasta de mejor calidad, hasta mejor preciso en versiones pagas, pero obviamente yo utilizo una versión pues que es gratuita. Y entonces, como pueden ver, ella automáticamente hace un resumen con las tablas y con las cosas que considera más importantes y utiliza una voz que es realmente muy humanizada de una persona que parece que realmente pues nos está haciendo un video en vivo y en directo acerca de este tipo de estudio. Otra herramienta importante y es el ITSI. También uno le pregunta entonces algún tema en específico. Aquí le pregunté entonces anticoagulación en cáncer. Dependiendo entonces si usted utiliza una versión gratuita o una versión paga, pues le va a permitir entonces que esta inteligencia artificial evalúe entonces entre 50, 100 o 500 artículos médicos. Esta fue la versión gratuita y realmente miren que me da una respuesta del tema. Básicamente hace un tema con los papers que existe, las características de los diferentes estudios, y esa inteligencia artificial adicionalmente me permite los artículos que estén disponibles de entrada descargarlos. Me da un detalle entonces de cada uno de los estudios, cómo se utilizaron, qué medicamentos se utilizaron, etcétera, etcétera. Y básicamente me da un resumen de todo el tema basado en la bibliografía entonces pues utilizada, y también al final me da como todas las referencias que utilizó. Entonces realmente es muy confiable a la hora de utilizarla. Y finalmente, cómo utilizarlas en el ámbito laboral. Y es que la inteligencia artificial también la podemos utilizar en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque nos va a permitir optimizar el tiempo de muchas cosas. Por ejemplo, usted le puede escribir a la inteligencia artificial: actúa como un experto en medicina vascular que se encuentra haciendo una consulta de medicina ambulatoria, para que te ayude con ciertas cosas. Entonces, ¿yo qué le dije? Hay que copiar en la historia clínica los paraclínicos de un paciente que se encuentra en consulta externa, y usted qué puede hacer. Y es básicamente, vea, le dije, le pegué el archivo que trae que tenemos del paciente y dije: transcríbeme los resultados sin valores de referencias. En 5 segundos me dio todos los resultados, y así no yo copiarlos y pegarlos. ¿Eso qué hace? Me permite optimizar el tiempo de la consulta médica. Esa también me gustó mucho, y es que le ayude a uno entonces a ahorrar el tiempo para la toma de decisiones. Aquí le puse un paciente hipotético, un paciente de 76 años que tenía una válvula protésica mitral, perdón, una protésica mecánica en posición mitral, que estaba anticoagulado con warfarina 45 miligramos semanales. Llegó con un INR de 5,6 sin sangrado. Y le dije: ajustame la dosis semanal reduciendo el 15% de el 15%. Dígale que las tabletas de warfarina vienen de 5 miligramos. ¿Esto qué hizo? Me hizo todo. Dijo: entonces el resultado normal va a ser este, e inclusive me dijo cuánto le vamos a dar entonces de warfarina a nuestro paciente para que sea hasta la dosis acumulada, e inclusive me sugiere entonces de entrada los días que le vamos a dar 7,5 y que le vamos a dar los 5 miligramos. Y esto realmente nos permite optimizar la práctica médica porque realmente nos va a ahorrar tiempo. Y finalmente, algo muy interesante que hice el día de ayer, y es que un caso clínico para el cálculo entonces de los valores de un Doppler transcranial. Y es que muchas veces manualmente, porque
no tenemos pues la tecnología entonces que nos calcule entonces todos los datos, pero simplemente con una plantilla que yo creí que ya tenía, simplemente le dije a la inteligencia artificial que me calculara las velocidades medias del flujo y el índice de Lindegaard para entonces este Doppler transcranial. Yo simplemente, ¿qué hice? Ya tenía toda la plantilla y solo le puse los valores. ¿Qué hizo la inteligencia artificial? Entonces, tomando pues todos estos valores que yo le di, me dijo cómo se calcula el índice de Linderham. Todo esto lo hizo en 30 segundos, cómo se calcula la velocidad picosistólica. Aquí ya de entrada me dio entonces las velocidades medias de cada uno de esos, me calculó el índice de Linderham para el lado derecho de entrada y me dijo el índice de Linderham para el lado izquierdo. Como yo ya tenía los resultados, corroboré y todos los resultados realmente fueron muy precisos. Entonces, y finalmente me dio como un resumen de todo eso. Inclusive, algo muy interesante, y es que la IA, cuando termina de hacer eso, me sugiere, si quieres, puede interpretar los valores como normal, vasoespasmo, hiperemia, dímelo y te hago el análisis completo. Yo le dije que me lo hiciera y realmente entonces me dijo, estos son los valores de cómo se interpreta un vasoespasmo. Me dijo entonces si había la posibilidad de un vasoespasmo o que fuera una hiperemia y finalmente entonces me da una interpretación de cada uno de estos valores y diciéndome si tiene un vasoespasmo moderado o severo. En el lado derecho me dice que es moderado a severo, perdón, se me devolvió. Y en el lado izquierdo me dijo que era, que era un vasoespasmo severo y finalmente me da una conclusión clínica acerca de lo que estoy haciendo. Entonces realmente es una herramienta muy importante. Ahora, como les dije, hay que tener cuidado con la inteligencia artificial, dado que puede cometer errores. Esto lo hice en ChatGPT y lo probé en otras 3 inteligencias artificiales que desafortunadamente hicieron un cálculo erróneo de la velocidad media del flujo porque lo que hicieron fue dividirla por 2. Eh, pero después le dije, pero la velocidad media del flujo se divide por 3 y me dijo, tienes razón y realizó posterior los cálculos y ya dándole ejemplos diferentes, ya continúa realizando entonces de manera correcta. Y como les dije, es algo muy interesante porque la inteligencia artificial va aprendiendo con los datos que nosotros lo estamos dando constantemente. Como conclusión final, la IA está transformando entonces la medicina vascular desde el diagnóstico por imágenes hasta la predicción de eventos. Los algoritmos como las redes neuronales y los modelos de Machine Learning han demostrado una alta precisión en algunas tareas clínicas, por ejemplo, el riesgo trombótico, la estenosis carotidia. La integración con dispositivos portátiles mejora el seguimiento remoto y la detección temprana de eventos adversos. Hay unos retos éticos como la explicabilidad, lo que les dije, las cajas negras y los sesgos deben abordarse para garantizar una implementación segura y equitativa. Realmente la IA no reemplaza los médicos, pero sí nos permite potenciar la medicina para hacerla más personalizada, predictiva y eficiente. Y mi consejo es que existen cientos de inteligencias artificiales. Estamos bombardeados ya por la inteligencia artificial. ¿Cuál es la recomendación? Utilice la que esté más familiarizado y a la que realmente usted le pueda sacar más provecho. Esa será como la presentación del día de hoy. Muchas gracias y termino con esta imágenes con mis compañeros, con mis coefes, una imagen realizada obviamente por inteligencia artificial. Muchas gracias. Carlos Esteban, muchas gracias, muy bonita la conferencia y muy útil. Yo creo que tenemos que adentrarnos y que alguien que me enseñe algunos truquitos. Inclusive también he estado aprendiendo algunas cosas y te puedo compartir. Eh, Voy a empezar por esto último que dice. Me parece que es una herramienta demasiado útil que nos ahorra tiempo, nos optimiza el tiempo, que uno la sabe usar.
Y por ahí en el curso que yo estoy haciendo, dije, usted no sabe cómo funciona eso. Usted sabe, pero usted qué puede controlar la información que le da y trabajar pues con el resultado que le entrega, ¿cierto? Entonces, en la medida en que uno le entrega, le pide órdenes muy específicas, pues te va a dar mejor información. Y entonces, muy importante lo del fraude que mencionaba. Pero ojo, o sea, uno no puede confiar 100% en lo que le da porque el responsable de lo que estás haciendo eres tú y no la máquina. Entonces, por ejemplo, esta semana Isabel estaba haciendo preparando una conferencia y usó la ballenita, la inteligencia artificial china, y nos sorprendimos porque nos dio unas referencias y unos artículos y nos daba el resumen de los artículos y cuando fuimos a la revista a buscar los artículos se los había inventado, esos artículos ni siquiera existían y obviamente las conclusiones que estaban dando eran completamente falsas. Entonces pues, hay que tener mucho cuidado y mira lo que tú acabas de decir aquí pues, de los dobles transcriminales. Entonces no necesariamente lo que nos entrega es cierto, la mayoría de cosas que lo van a hacer, pero igual siempre revisar lo que nos da. Eh, lo del primer ejemplo que dijiste, de lo de las carótidas, eh, no lo veo como tan práctico porque pues, es muy diferente leer una radiografía o una tomografía donde son imágenes estáticas a un doble de carótida donde depende del factor humano y que es operador dependiente para la adquisición de imágenes. Es decir, si yo como técnico vascular obtengo unas imágenes estandarizadas buenas, va a dar información adecuada, pero si la información que yo les meto es información incorrecta, le doy unas imágenes que no muestran bien lo que está pasando, pues te va a sacar conclusiones erradas también, ¿cierto? Entonces, en ecografía me queda duda de que todavía podamos, podamos obtener pues, como buena información, a diferencia de radiología, donde son imágenes tomográficas o imágenes de rayos X. Sí, antes de darle la palabra al profe Rafa, sí, no, profe, usted tiene toda la razón. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta que realmente nosotros no sabemos cómo se utiliza, cómo funciona realmente, pero lo que sí podemos es utilizarle y darle correctos prompts. El tema de las carótidas sí es algo que está surgiendo, que obviamente dentro de las conclusiones de dicho estudio decía, vea, esto puede ser útil, por ejemplo, en situaciones donde centros donde se tenga un técnico que no sepa interpretado, que no tengan a alguien especialista en radiología y que le ayude. Ahora, es un abrebocas a lo que posiblemente se viene y son tal vez tecnologías de ecografía que utilizan entonces inteligencia artificial, pero realmente es algo pues que está comenzando pues en estos momentos. Pero por ahora obviamente no reemplaza el conocimiento y sobre todo la ecografía no es una imagen estática, sino una imagen dinámica, entonces pues obviamente requiere pues obviamente en futuro no sabemos cómo va a llegar este tipo de tecnología e inteligencia artificial. Muy bien, Rafa, ahí va a hablar. O si no, Andrés también está ya levantando la mano. O buenos días. No, una cosa muy puntual, excelente, Carlos. Yo siempre le he aplaudido su interés por la tecnología y aplicarla en lo que él está, en el campo en que él está. Él sabe que yo siempre le he dicho que muy chévere eso. De hecho, gracias a él yo utilizo dos aplicaciones de inteligencia artificial. Uno de los mensajes que él me dijo inicialmente y que creo que es importante también para mejorar la sensibilidad y especificidad de los datos que nos arroja, es que uno tiene que interactuar con esta tecnología como si fuera con un técnico en algo y debe perfilarse ante él claramente. Por ejemplo, no es lo mismo lo que le va a responder a usted una inteligencia artificial si no tiene claro que usted trabaja en el campo de la salud, si no simplemente tiene interés en algún tema médico, o cuando usted se perfila completamente, porque miren que ellos entre más específicos sean, pues la sensibilidad y especificidad de sus datos muy posiblemente van a ser mejor y más útiles. O sea, es bueno decirle que él entienda que está interactuando con un especialista en medicina que a veces utiliza sus recursos para optimizar de pronto la información que quiere bajar, que quiere descargar o que quiere conocer, o en su defecto también para apoyo ante algunas decisiones que tienen que ser puntuales y no perder de vista pues que la estructura del proceso médico siempre la va a cargar el médico. Por eso, ante un proceso legal, yo creo que está muy claro, eso es una herramienta y nosotros somos las que lo utilizamos, usted es el médico que responde por el paciente.
Yo creo que eso por ahora no tiene discusión, más allá de que quién sabe si más adelante le darán libertad a inteligencia artificial para manejar específicamente patologías dependiendo de la tecnología. No, lo que uno sí puede ver es que yo creo que así los estudios sean dinámicos, posiblemente si va hacia allá, posiblemente va a haber el momento en que nuestra terminal, nuestro ecógrafo, el celular, etcétera, van a estar conectados directamente con la inteligencia artificial, de manera que uno va a estar haciendo los estudios en forma dinámica y él va a reconocer los datos, va a reconocer los parámetros que nosotros le ponemos para la evaluación. Incluso posiblemente ya la tecnología existe para que nos diga estos parámetros son correctos, estos parámetros no son correctos, etcétera. Entonces yo creo que la tecnología sí va hacia allá y tenemos que prepararnos para eso, porque realmente si usted conecta un computador a un sistema externo, inteligencia artificial, que va analizando los datos que se van viendo en la pantalla, igual que lo estamos haciendo nosotros, pues de seguro ya la inteligencia artificial con la base de datos adecuada va a ser capaz de hacer análisis o de apoyar en el análisis de esos resultados. Yo creo que sí, pues de pronto todavía no, pero para allá vamos. Entonces, eso eran como los... Oye, y Carlos, yo quería que repitieras entonces cuáles son las tres, además de ChatGPT, cuáles son las otras dos herramientas que tú más recomiendas por su practicidad para recoger los datos, pues para empezar los datos desde el punto de vista médico. Después de ChatGPT, yo utilizaría Gemini, que es la de Google. Me parece que es de las mejores herramientas para utilizar. Y también está Copilot, que es la de Microsoft. Pero Gemini, que tiene una versión gratuita muy buena, yo utilizaría esa. Muy bien, André y después Alejandro. Bueno, Carlos, muchas gracias. Yo creo que este tema es bastante importante. De aquí en adelante sí que va a ser tema de discusión. Dos cosas. La primera es también, pues obviamente, hay plataformas que son gratuitas, hay plataformas que son pagas y en eso pues también tener en cuenta que cuando son plataformas gratuitas, todas tus motores de búsqueda quedan de forma abierta. Entonces, una de las cosas pues como importantes también a la hora pues como el manejo de la información, es que ahí se monta cualquier tipo pues lo que en cualquier parte del mundo monten, eso se recopila entre las bases de datos, entonces por eso es que hay mucha información que es falsa y que también uno tiene que tener mucho cuidado cuando tiene estas plataformas y son plataformas gratuitas, porque todo lo que tú montes va a quedar abierto al público. Entonces eso es una de las cosas por las cuales hay plataformas pagas, no solamente porque el motor de búsqueda mejora, sino por la confidencialidad de los datos, de la búsqueda y más cuando son como cosas académicas y cuando son pues de grandes empresas pues y como de datos masivos. Entonces pues también simplemente como para tenerlo en cuenta. Y lo segundo es que yo creo que al menos pues como en medicina, la inteligencia artificial, o sea, Carlos la expuso en todos los escenarios, obviamente pues nosotros en el día a día lo que vivimos es una medicina más individual, es como tú haces la búsqueda, como tú haces, digamos, como la toma de decisiones o cómo ayudarte, cómo mejorar el tiempo, pero yo pienso que en este momento lo más importante y a lo cual nosotros le tenemos que, digamos, como ir a meterle un poquito más la ficha, es que ya tenemos como hacer modelos predictivos basados en un montón de cosas, modelos predictivos basados en las herramientas de información que tenemos, como por ejemplo las historias clínicas, porque entonces al tener este Big Data nosotros tenemos como poder hacer predicciones para tomar de decisiones tempranas. La más fácil es la que siempre hemos discutido y es en los hospitales con las historias clínicas, el uso, por ejemplo, de tromboprofilaxis. Entonces, son cosas que aunque siempre sabemos que se necesitan y ya tenemos, digamos, un poco más de herramientas casi que en todas las instituciones en las que trabajamos, pues sí, definitivamente creo que hay que empezar a hacer como todos estos modelos de predicción para las detecciones tempranas de ciertas cosas. Incluso una de mis mejores amigas trabaja con eso en una startup en Estados Unidos y es con los dispositivos, pues los wearable devices, que son esos anillos, los relojes, para las detecciones tempranas de riesgo cardiovascular. E incluso hace poquito estuvimos mirando unos artículos que hay para la detección
por la onda de pulso, porque eso pues tiene como tomar, por ejemplo, presiones, pero no son presiones sistólicas que sean, pues que tengan como muy buen rendimiento, pero sí la onda de volumen. Entonces, otra vez volvemos como a las bases fisiológicas de todo lo de rigidez arterial, como predicciones tempranas para riesgo cardiovascular por esos dispositivos que se están utilizando, que todo el mundo ahorita casi que pues el mundo va a tener, todos vamos a tener estos dispositivos en algún momento, ya sea, incluso hay unos que se ponen debajo del colchón para la medición de sueño y mirar cómo es su comportamiento de frecuencia, cómo es su comportamiento de las presiones arteriales, de todo durante el sueño para la detección temprana también de apnea obstructiva del sueño. O sea, hay muchas cosas de modelos predictivos para las detecciones tempranas de enfermedades y nosotros en vascular, pues sí que tenemos eso, tanto para la patología, por ejemplo, arterial de factores de riesgo, como también en las partes institucionales, las detecciones más tempranas por modelos predictivos para prevenir complicaciones, ya sea de sangrado, predicciones o prevención, pues como de trombosis con la parte de tromboprofilaxis. Entonces yo creo que eso es algo que también nos tocará ir viendo crecer y que en parte lo más probable es que nosotros hagamos parte de eso. Gracias, Carlitos. Aleja, dale. Muchas gracias, Carlos, por traernos este tema de vanguardia, que realmente pues es un boom y es dos cosas. Lo primero es que con respecto a eso del manejo de la inteligencia artificial con el ecógrafo y con y con eso que estábamos hablando sobre las carótidas, sobre todo eso. O sea, pues en estos momentos ya hay, por ejemplo, en San Vicente Río Negro, un ecógrafo, eso sí es muy costoso, pero ese ecógrafo ya tiene inteligencia artificial introducida en el ecógrafo. Entonces, lo que hace es el mismo ecógrafo pero eso es para los cardiólogos, es que hace como tal todos los cálculos cuando ellos toman las ecocardiografías, hace de una vez los cálculos pues y los saca en una tablita súper chéveres de eso. Entonces no tienen ellos como que ponerse a calcular todas esas cosas que les toca para hacer un reporte de ecocardio. Y en CardioVi también tienen un ecógrafo con eso, además de que tiene pues obviamente 3D y otro tipo de modalidades. Entonces pienso pues que ya están introducidos en varios de los ecógrafos y pues podrían ser útiles porque sí le calculan a uno como todo de una vez. Y lo otro que te quería preguntar, Carlos, es que pues las veces que yo he utilizado la inteligencia artificial sí me ha dado muy buenos datos y resúmenes y toda la cosa, pero y me da diagramas y tablas, pero no me saca como imágenes. ¿Sabes alguno de pronto que sí te dé imágenes relacionadas a un tema? Por ejemplo, el linfedema, protocolo del linfedema y que te saque las imágenes de los estadios y eso, o nada, o solamente diagramas y tablas. No, sí, realmente con ChatGPT he creado muchos de esos diagramas de imágenes inclusive, pero obviamente son las versiones como tal pagas y si es muy exacto, muy preciso, entonces uno sí los puede hacer, pero como les dije, haciendo un correcto prompt, pero por las versiones pagas realmente que tienen funciones pues como No, más avanzadas. pero yo tengo la versión paga, o sea, sí me da los diagramas y me da las tablas, pero no me da imágenes, es lo que te digo, o sea, De hecho, Aleja, a mí, yo también tengo el mismo problema. He intentado y me dan malas imágenes. Le pido imágenes, por ejemplo, una eso. imagen anatómica de la safena y me da una cosa toda loca, pues una cosa que no se Ah, bueno, parece a la anatomía vean. normal. Entonces, de hecho, yo he usado, Carlos Esteban, uno que se llama DALI, que es el del ChatGPT, y también he usado otro que se llama Ideogram, las versiones como gratis. La verdad es que no estoy contento. Me recomendaron uno que se llama Midjourney, pero ese no tiene versión gratis, entonces, paila. Entonces, recomiendo a nosotros que de imágenes chéveres y mejor. Allá les Ideogram, digo, ok, Videogram, ah, sí, pero tampoco estoy contento, Aleja, con eso. Y dale el de ChatGPT. ok, ahí en el gracias. chat les puse cómo es el prompt, o sea, cómo hacer las imágenes correctamente. Entonces uno hay veces no sabe cómo escribirle a la IA. Lo que yo hago para que las imágenes queden más precisas es que le digo a la inteligencia artificial que actúe como un experto en la creación de prompt de inteligencia artificial para la generación de imágenes. Entonces yo le digo, créame una imagen de una safena tal y tal, tal. Y él me va a dar el prompt más detallado para que la imagen sí quede mucho más
precisa con las indicaciones que uno quiere, porque a veces sí es muy loca las imágenes que uno les da, pero si uno utiliza un prompt correcto, que uno no sabe ponerlo, sino que le dice a la IA que lo cree, pues puede ser mucho más preciso en esas imágenes. Carlos, no, pero ni siquiera eso, porque es que yo, pues yo ya sé crear un prompt con el curso que estoy haciendo, pero ni siquiera así me da imágenes, o sea, no, la verdad es que esa, por lo menos las versiones gratis de esos dos inteligencias artificiales que acabo de mencionar no son satisfactorias. Yo creo que tenemos que buscar otra que dé imágenes como más realistas. De hecho, en este momento estoy necesitando una imagen para explicarle cosas a los pacientes y no he podido obtener la imagen que quiero. Pero si quiero ahorita te Después me explico la qué me dice y yo trato de crearla y miramos a ver cómo la hacemos, pero yo creo Sí, que sí, me cuentas, porfa, que también me sí, yo interesa. les digo. Pero, Alea, por ahora intenta con ideogram a ver cómo te va. Ah, listo, profe, muchas gracias, perfecto. Bueno, vamos cortando.